Bienvenidos a un nuevo vídeo del Club de los Cuentistas, donde vamos a aprender un montón sobre historia y libros. Y en esta ocasión vamos a viajar al siglo XIX. Ya sabemos que cada libro, cada obra literaria es hija de su tiempo. Hoy vamos a viajar, y vamos a viajar a Estados Unidos, a los estados del sur, en el siglo XIX. Vamos a hablar del que es considerado el padre de la novela americana, Mark Twain. Samuel Langhorne Clemens, porque este era su verdadero nombre, nació en Florida en 1835, año en el que el cometa Halley pasaba por nuestro planeta. Samuel fue un escritor estadounidense, pero también un aventurero incansable que encontró en su propia vida la inspiración para sus obras literarias. Creció en Hannibal, pequeño pueblo ribereño del Mississippi. A los 12 años quedó huérfano de padre y abandonó los estudios. Al año siguiente comenzó a trabajar como aprendiz de impresor en un periódico local. Es que en aquella época se empezaba a trabajar muy pronto. En 1851 llegó a ser tipógrafo. ¿Y eso qué es? Pues el tipógrafo o cajista tipógrafo era un oficial de imprenta cuyo cometido era componer los moldes letra a letra para luego imprimirlos. Y ahí empezó a publicar algunos bosquejos humorísticos y breves relatos de viajes en el Hannibal Journal, periódico propiedad de su hermano mayor, Orion. Con 18 años decidió abandonar su hogar e iniciar sus viajes en busca de aventuras y, sobre todo, de fortuna. Trabajó como tipógrafo durante un tiempo en su región para después dirigirse a Nueva Orleans. De camino se enroló como aprendiz de piloto en un vapor fluvial. Seguro que habéis visto esos maravillosos barcos navegando por el Mississippi. Esto le entusiasmó. Estudió muchísimo para lograrlo, pero por fin llegó a ser piloto. Profesión que estaba muy bien considerada hasta que la Guerra de Secesión de 1861 interrumpió el tráfico fluvial. Samuel convenció a uno de sus hermanos, Henry, para que siguiera sus pasos, pero entonces ocurrió una gran desgracia. Henry murió el 21 de junio de 1858 en la explosión del Pennsylvania, vapor en el que trabajaba. Curiosamente, Samuel había tenido una premonición de esta muerte en un sueño realista que había tenido un mes antes, lo que hizo que se interesara por la parapsicología, que era una pseudociencia que estaba bastante de moda en esa época. De hecho, fue uno de los primeros miembros de la Sociedad para la Investigación Psíquica, sociedad a la que pertenecían muchísimos escritores de esa época. Como a muchos otros, le llegó la fiebre del oro. La mejora en los medios de transporte y en los medios de comunicación hizo crecer la rumorología de las minas de oro, y como buen aventurero de su época, Samuel abandonó todo y se dirigió hacia el oeste, a las montañas de Nevada, donde trabajó en los primeros campos de mineros. Su deseo de hacer fortuna lo llevó a buscar oro, sin mucho éxito, la verdad. Así que, una vez desechada la idea, viendo que no conseguía hacerse rico, se vio obligado a trabajar como periodista, escribiendo artículos que enseguida cobraron un estilo personal. Su primer éxito literario le llegó en 1865 con un cuento corto que se llamaba La célebre rana saltarina de Calaveras. Este cuento apareció en un periódico firmado ya con un seudónimo, Mark Twain, el cual adoptó de una expresión típica de los cantos de trabajo de los negros en los riverboats del río Mississippi, que significaba marca 2, y hacía referencia a las 2 brazas, es decir, 3,6 metros, de calado mínimo que era necesario para la navegación segura en este río. Twain mostró a lo largo de su vida un gran interés por la ciencia, la investigación científica y las nuevas tecnologías. Entabló una gran y prolongada amistad con Nikola Tesla y ambos pasaron muchísimo tiempo juntos en su laboratorio. Twain patentó 3 inventos, como la mejora de las correas ajustables y desmontables para la ropa, para sustituir a los tirantes, y un juego sobre anécdotas históricas. El que tuvo un mayor éxito comercial fue un libro de fotos autoadhesivas que tenía un pegamento seco en las páginas y solo se tenía que humedecer ligeramente antes de su uso, como los sellos.
Empezó entonces una etapa de continuos viajes como periodista y conferenciante, que le llevaron a Polinesia y a Europa, y cuyas experiencias relató en el libro de viajes Los inocentes en el extranjero, en 1869, al que siguió A la brega, en 1872, en el que recrearía sus aventuras por el oeste. Tras contraer matrimonio en 1870 con Olivia Langdon, se estableció en Connecticut. 6 años más tarde publicó la primera novela que le daría fama, Las aventuras de Tom Sawyer, basada en su infancia a orillas del Mississippi. Sin embargo, su talento literario se desplegó plenamente con Las aventuras de Huckleberry Finn, en 1882, obra ambientada también a orillas del Mississippi, aunque no tan autobiográfica como Tom Sawyer, y que es sin duda su obra maestra, e incluso una de las más destacadas de la literatura estadounidense, por la que ha sido considerado el Dickens norteamericano. En 1909, Thomas Alva Edison visitó a Twain en su casa y lo filmó. Una parte del metraje se utilizó en The Prince and the Pauper en 1909. En sus inicios como escritor, Twain escribía versos ligeros y humorísticos, pero evolucionó como un cronista de las vanidades, hipocresías y crueldades de la humanidad. A mitad de su carrera, con Huckleberry Finn, combinó el humor con la narración y la crítica social. Twain fue un maestro del lenguaje coloquial y ayudó a crear y a popularizar una literatura estadounidense con personalidad propia, basada en temas y el lenguaje norteamericano. Por eso en sus novelas aparecen siempre las expresiones típicas de esa época, o por ejemplo las tradiciones, las supersticiones, la forma de vida, pero también la crítica, por ejemplo, a la esclavitud o a las diferencias de clases sociales. Contrapone la vida feliz de la infancia a la vida de los adultos mucho más encorsetada. Una serie de desgracias personales, entre ellas la muerte de una de sus hijas y de su esposa, así como un grave quebranto económico, ensombrecieron los últimos años de su vida. Mark Twain había llegado al mundo con el cometa Halley, pero lo más curioso es que murió en 1910, año en el que el cometa volvió a dejar su estela en los cielos de nuestro planeta. Pero vamos a hablar de su primera obra más importante, Tom Sawyer. Tom Sawyer es un joven criado a orillas del Mississippi por su tía Polly, sometido a una estricta disciplina que él rechaza. Es divertido y travieso. Tom pasa sus aventuras con su mejor amigo, Huckleberry Finn, un niño que por sus condiciones familiares, huérfano de madre y con un padre borracho y maltratador, está acostumbrado a vivir en plena libertad, sin acudir al colegio, sin acatar ninguna de las normas convencionales de la sociedad. Esto hace que la gente del pueblo tenga sentimientos encontrados hacia él. Por un lado es rechazado, pero por otro es admirado por sus ansias de libertad. Tom prefiere ir a pescar con sus amigos que ir a la escuela. Conoce por primera vez el amor con Rebecca Thatcher, Becky, y junto a Huck vive aventuras y juegos, algunos propios de la infancia como los piratas y otros guiados por las supersticiones de la época, como acudir con un gato muerto al cementerio para probar un viejo método antiverrugas. Esta última hazaña será el comienzo de la trama principal, ya que sin quererlo presenciarán un asesinato. Tesoros indios, cuevas secretas e injusticias raciales se sucederán en esta gran aventura. Tom Sawyer es un maravilloso libro para niños y un libro perfecto para adultos que aún son niños de corazón. Nunca aburrida, siempre divertida y a veces conmovedora. Es una novela clásica de un gran escritor. Bueno, y hoy hemos conocido a Mark Twain y a Tom Sawyer. Así que nada, si os ha gustado, ya sabéis, solo tenéis que leerlo. Y si queréis que sigamos publicando estos vídeos, por favor, suscribiros, hombre, que no cuesta nada. Suscribiros y darle a la campanita y al me gusta y a todo lo que queráis. ¡Hasta luego, cuentistas!